Ya, don Octavio, parta. Bien, bienvenidos primero a la comunidad de Legal Coaching. Este es el primer webinar o conversatorio que hacemos durante este año, que la idea siempre es ir tratando temas novedosos, temas que sean de relevancia para el ejercicio profesional, independientemente del rol en que estemos de defensor, de querellante. Tratamos de ir incluyendo siempre temas nuevos y con la idea también de compartir experiencias y de escuchar las ideas que a ustedes se les pueden ir ocurriendo, que también para nosotros son súper útiles. Así que estamos súper contentos con tratar esta nueva ley, que de vigencia tiene bastante poco. Y la idea es hacer un breve análisis que vamos a compartir con ustedes. Yo lo voy a hacer desde el punto de vista penal, las problemáticas que se presentan en el aspecto penal. Y Nicolás se va a referir más que nada a los temas procesales y de litigación. Para al final dejar también una ronda de preguntas, comentarios, para que podamos ir compartiendo entonces las distintas expresiones y también las distintas experiencias. Nico. Sí, el orden del webinar o conversatorio, efectivamente parte Octavio, después parto yo, y vayan anotando las preguntas, o las pueden dejar en el chat, o las anotan después ustedes en un cuadernito y las pueden lanzar. Nosotros no tenemos inconveniente, ustedes saben. La idea es que sea un conversatorio, que se sientan en confianza y podamos discutir un poquito. La idea es que el webinar dure 1 hora, digamos, para que en realidad no sea tan pesado, porque son temas nuevos y son temas duros. Así que siéntanse cómodos y arranquemos. Bien, pues voy a compartir pantalla con un pequeño PowerPoint que va a ayudar a que nos ubiquemos un poco en los temas que vamos a ver. Y Nico se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Bien. Entonces, como les comentaba, la parte mía me voy a referir principalmente a los aspectos penales de esta nueva ley. Haciendo ya la prevención que, como es una ley bastante reciente, se publicó recién el 31 de diciembre del 2022, es bastante poco lo que se ha escrito en ella. Por lo que, preparando este conversatorio, intenté hacer un análisis de los distintos tipos penales que establece esta nueva ley. Y en realidad, más que soluciones, voy a plantear algunos problemas que se pueden presentar, problemas prácticos de aplicación, dando en algunos casos mi humilde opinión sobre cómo podrían abordarse. Pero en definitiva son todos temas en desarrollo que van a requerir un tratamiento jurisprudencial que le vaya dando contenido y que vaya dando respuesta a las distintas preguntas que como vemos se van a ir presentando. Hecha esa prevención, entonces, bueno, parto diciendo que esta ley, la 21.523, conocida popularmente como Ley Antonia, se publicó recién el año 2022, y fines del 2022, y tiene dentro de su fundamento dar solución a un caso mediático que fue bastante conocido públicamente, que está inspirado esto en el caso de la joven Antonia Barra, que es un caso que todavía se mantiene en tramitación, y que producto de una violación se habría producido el suicidio de la joven. Esto motivó entonces una moción parlamentaria bastante transversal de distintos sectores políticos, que intentaron entonces tipificar distintas conductas que eventualmente se quedaban impunes en la situación de Antonia. Luego, este proyecto que se presentó sufrió en la discusión legislativa varias modificaciones que tenían por objeto, como la misma idea matriz de la moción señala, resguardar las garantías y mejorar el tratamiento de las víctimas de delitos sexuales. Es decir, está enfocada como una manera de proteger a las víctimas de delitos sexuales en su origen.
Luego, durante la tramitación, se fueron agregando nuevas figuras, por ejemplo, normas de prescripción, normas de determinación de pena, un nuevo delito que no estaba contenido en el proyecto original, con la intención de adecuar nuestra legislación a diversos criterios y estándares de perspectiva de género y también a distintos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos que proscriben los malos tratos contra la mujer, especialmente la Convención Belém do Pará. Y de esta forma, entonces, con la idea de cumplir compromisos internacionales, también se fue trabajando esta modificación, considerando además que era un problema real que había que hacer frente, y los datos que tuvieron estadísticos los legisladores al momento de discutir esta moción, fue que en el año 2021 se perpetraron 44 femicidios consumados y 163 frustrados. La idea entonces, ya con esos antecedentes de cuál es el fundamento de la ley, la idea de estos minutos que voy a compartir con ustedes es poder responder la pregunta que aquí planteo en la lámina. Considerando esos fundamentos, la ley, como quedó, ¿es una herramienta efectiva de protección a las víctimas? Es decir, vamos a ver si cumple o no cumple entonces con este objetivo que explícitamente se plantea. Primero, vamos a centrarnos en el análisis de nuevos delitos, luego vamos a ver las modificaciones que se realizan a normas de prescripción, vamos a ver posteriormente normas de determinación de pena, y finalmente entonces entregar unas breves conclusiones al respecto. Esa va a ser más o menos la idea que vamos a desarrollar. En cuanto a los nuevos tipos penales que se incorporan, son dos: el suicidio femicida, que se establece en el artículo 390 sexis del Código Penal, y la inducción al suicidio del artículo 393 bis del mismo cuerpo legal. Estas dos normas, que son bastante originales, de hecho el suicidio femicida, Chile es el segundo país en tipificar esta conducta. El Salvador es el primero, Chile es el segundo. Y si bien el delito de inducción al suicidio existe en varios países, la tipificación de ambas figuras, tanto el suicidio femicida como inducción al suicidio, es solo en Chile. ¿Ya? Entonces vamos a ver también qué conclusión podemos extraer de eso. Entonces, primero que nada, hacer una referencia a el bien jurídico protegido. Si bien el bien jurídico protegido, como se puede desprender de los tipos penales, es el derecho a la vida, de las ideas matrices que se establecen en el proyecto de ley, podemos ver que no es cualquier tipo de vida, sino que se establece una vida libre de violencia contra la mujer. Ese es el objetivo que se pretende, ese es el bien jurídico que se pretende con ambas figuras proteger. Vamos con la primera. La primera entonces, que como les digo es bastante novedosa, solo El Salvador la tenía, y por lo demás con muy pocas causas en tramitación y con sentencia condenatoria. Tipifica el suicidio femicida y sanciona al que, y acá es importante que nos detengamos en la tipificación que hace, por ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género en contra de la mujer, en contra de la víctima, causar el suicidio de una mujer. Entrega también la norma una definición de lo que vamos a entender por violencia de género, tratando de darle una mayor precisión a un texto que ya de por sí es indeterminado. Y nos dice entonces que violencia de género será cualquier acción u omisión basada en el género que causare la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer. Por supuesto que ya la definición de violencia de género nos debe llamar la atención, en el sentido que causar la muerte obviamente no puede ser parte, si estamos hablando de un hecho posterior, que es el suicidio de la mujer. ¿Ya? Vamos entonces al análisis del tipo penal. Primero, en cuanto al sujeto pasivo, debe ser una mujer. Primero porque el tipo penal lo establece, el suicidio debe ser de una mujer, y por la especial protección que la ley pretende otorgarle en esta normativa.
En cuanto al sujeto activo, es indeterminado. Por lo mismo, entiendo que, y esta es la primera conclusión que del tipo puedo sacar, que no está limitado a hombres, que se puede, por ejemplo, sancionar a mujeres que en el contexto de una relación homosexual causen el tipo penal o incurran en la conducta que en definitiva se encuentra tipificada. De esa manera, entonces, el sujeto activo no es indeterminado, no entonces limitándose al género masculino. Es un delito de resultado, con todo lo que ello implica como consecuencias en los grados de desarrollo imperfecto. Y de resultado porque, para que se tipifique, debe producirse el suicidio. Si no, de lo contrario, la conducta sería atípica. Y acá entramos con los principales problemas de la norma, que es la relación de causalidad que tiene que existir entre los hechos previos constitutivos de violencia de género y el posterior suicidio. Y el problema está en que la relación de causalidad es un elemento del tipo, y por lo tanto no puede presumirse. Y eso significa que el Ministerio Público, el querellante, deberán realizar esfuerzos por acreditar esta relación de causalidad. Y entendía entonces la relación de causalidad como lo entiende la imputación objetiva. El problema se va a presentar en cómo podemos imputar objetivamente el resultado de suicidio a las acciones constitutivas de violencia de género. Y acá hay que hacer presente que quien tiene el dominio del hecho en todo momento del resultado del suicidio es la mujer. ¿Por qué? Porque si no lo tuviese, si actuase sin el dominio del hecho y fuese del hombre de atrás, nos encontraríamos frente a una hipótesis, por ejemplo, de autoría inmediata. Acá es necesario que la mujer sea quien tiene el dominio del hecho. Y por lo tanto, se debe acreditar que el hecho previo de violencia de género fue determinante. Y no solamente que fue determinante, sino la relación causal, es decir, que se le pueda imputar objetivamente por incrementar un riesgo más allá de lo que permite la norma. Comprenderán que es especialmente difícil acreditar esta relación de causalidad. Y como si fuera poco, también se presenta el problema del elemento subjetivo. Supongamos que el fiscal investiga si existió violencia de género previa y logra determinar que sí. Y luego existe un suicidio por parte de la mujer. Tenemos el problema del dolo, es decir, el problema del conocimiento que tenía el sujeto o la voluntad dirigida al fin. ¿Cómo podríamos imputar ese resultado del suicidio si no era lo que él buscaba al realizar estas acciones de violencia de género? Un problema que evidentemente va a tener que plantearse. Me parece que la norma, como está descrita, permite condenar al menos con un dolo eventual. No es necesario un dolo directo, sino que bastaría que el sujeto se represente la posibilidad de la muerte de la mujer, y aún así siga realizando estos hechos sin tomar medidas para evitar un posible suicidio. La experiencia empírica indica que, si bien porcentualmente las tasas de suicidio masculinas son mayores a las tasas de suicidio femeninas, también la experiencia indica que los intentos de suicidio son mayores en las mujeres que en los hombres. De esa forma, entonces, podría constituir un antecedente para acreditar este dolo eventual. En cuanto a la penalidad, es un delito de comisión indirecta, ¿cierto? Porque estamos hablando de una conducta anterior al resultado. Y por lo mismo resulta coherente que tenga una pena menor al femicidio y menor al homicidio, porque ambos son de comisión directa. Ahora, otro problema que conversábamos con Nicolás antes de iniciar la charla, es que el fiscal va a tener que investigar ambos delitos, y si así fuese, digamos, respecto de esta conducta previa, ¿se requiere que exista una sentencia del juzgado de familia por violencia intrafamiliar, una habitualidad, o basta un caso aislado? ¿Se requiere una sentencia por maltrato habitual o bastaría una denuncia? Bien, me parece que no es necesario que exista una condena, no es necesario que exista la habitualidad. Creo que eso sería suficiente, la denuncia, pero eso
no quita que podrían presentarse problemas concursales, de concurso de delitos muy graves. Pongámonos en el caso que existió entonces hechos de violencia de género previos. Y producto de esos hechos existió una condena. El sujeto fue condenado, ya existe una condena. Y tiempo después se produce el suicidio. Pues bien, en esta segunda causa estaríamos valorando nuevamente ese hecho que ya existe una condena, violando principios fundamentales del derecho penal, violando principalmente el principio de no homicidio. Y en el caso que no haya existido una condena, y sí existe una denuncia, el fiscal me parece que debiese investigar ambos hechos, pero nos encontraríamos ante un concurso ideal de delito. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿La pena mayor asignada al delito más grave? ¿O un concurso medial a través del cual uno fuese necesario para generar el efecto o el resultado del segundo delito? Son todos temas entonces que se van a ir presentando problemáticos y que eventualmente las soluciones van a ser distintas de acuerdo a la posición en que nos encontremos. Ya seamos querellantes o seamos defensores, vamos a sostener, por supuesto, distintas tesis al respecto y probablemente también existirá jurisprudencia en ambos sentidos. Entonces, como podemos ver, este tipo penal, si bien busca solucionar un problema real, presenta varias dificultades en términos conceptuales, causales y temporales que lo convierten en un término indeterminado. Y la dificultad entonces radica en que, como toda norma penal, el imputado o quien comete delito tiene que conocer el contenido de la misma y la consecuencia de la misma, para que ésta cumpla, ¿cierto?, los efectos preventivos de la pena. Y en este caso, la indeterminación atentaría contra estos objetivos y, en cierta medida, podría producirse, por otra parte, podría producirse una cierta insatisfacción en la población con la frustración de las respectivas expectativas y el descrédito, por cierto, de finalmente las instituciones penales. El segundo delito, que es el de la inducción al suicidio, que se establece en el nuevo artículo 393, sanciona a la persona que induzca el suicidio a otra. Y además se va a exasperar la pena cuando las circunstancias, por estas circunstancias de la inducción, la persona muera, o cuando concurra la circunstancia establecida en el artículo 393 ter, que se relacionan con la violencia de género. Antes de hacer el análisis, vamos a recordar que la inducción al suicidio consiste en ejercer una influencia física o mental sobre la víctima para conseguir que ésta cometa suicidio. Y si bien nosotros teníamos en nuestro ordenamiento la figura del auxilio al suicidio, que es totalmente distinta, este tipo penal no existía. A diferencia de España, que fue tal vez la que sirvió de modelo, digamos, para el legislador. Reino Unido, Colombia, México, Argentina, sí la consideraban utilizando diversas técnicas. ¿Ya? Y en nuestro caso, la inducción, como les señalaba, era una actividad, la inducción al suicidio era una actividad atípica, porque el auxilio al suicidio requería una actividad, una participación, una ayuda, y quien induce a otro puede no intervenir en la acción misma que el instigado realiza para autoeliminarse. Por lo tanto, no sería constitutivo de auxilio al suicidio. Lo primero que hay que decir de esta norma es que se encuentra en el título 8º que trata los crímenes y simples delitos contra las personas. De esa manera, entonces, es una norma que se va a aplicar en general, y no solamente en las hipótesis de inducción al suicidio derivadas de la comisión de un ilícito de orden sexual. Y acá comenzamos nuevamente con los problemas. Y el primero es acreditar la concurrencia de las circunstancias que configuran el delito y nuevamente la causalidad necesaria para atribuir la responsabilidad penal, puesto que esta causalidad es parte de los elementos del tipo y debe ser acreditada. Supongamos el caso que la víctima eventualmente pueda sufrir de una multiplicidad de factores preexistentes, que la puedan llevar a autodañarse. Pues bien, esto atentaría contra la norma, y seguramente sería alguno de los fundamentos que esgrimirían las defensas en estas situaciones.
En este tipo penal, tanto el sujeto pasivo como el activo son indeterminados, pero al igual que el delito anterior, el sujeto pasivo es el que debe tener el dominio del hecho. ¿Por qué? Porque si es utilizado como un instrumento, recordemos, estaríamos en un caso de autoría inmediata, ¿cierto? Sería un homicidio por autoría inmediata. Luego, la conducta típica es inducir y requiere dolo directo, a diferencia del anterior, que a mi modo de ver bastaba con un dolo eventual. Y acá se descarta entonces la comisión por omisión, la culpa y el dolo eventual. Este delito establece dos hipótesis. La primera señala que quien induzca a otra persona a cometer suicidio será sancionado y establece la pena. Por lo tanto, es un delito de mera actividad. Y la segunda hipótesis del mismo inciso señala que si por tal circunstancia se produjere la muerte y en ese caso se incrementa la penalidad, siendo en ese caso un delito de resultado. Y esto es relevante para efectos de las formas imperfectas o los grados de desarrollo imperfectos, ¿cierto? Sabemos que los delitos de resultado es posible los grados de desarrollo imperfecto. Entonces, al igual que en el caso anterior, nos vamos a encontrar con serias dificultades de prueba en este tipo de delitos. En ambos, por cierto, va a ser improcedente la aplicación del agravante del artículo 12, número 21, que se refiere a la discriminación o delitos por odio, puesto que ya está contenido en la propia descripción del tipo, ¿cierto? Y conforme entonces el artículo 63 no podríamos volver a considerarlo. Y como también les había señalado anteriormente, Chile es el primer país en que se tipifican conjuntamente ambos delitos. Luego, como les dije al comienzo, no solamente se establecen dos tipos penales nuevos, sino que también hay modificaciones a las reglas de prescripción, al artículo 94 bis del Código Penal. Se le añade entonces un delito relacionado al abuso sexual contra mayores de edad, referido al 366, en consideración las circunstancias del 361, circunstancias que son, como sabemos, uso de la fuerza o intimidación, hallarse privado de sentido o incapacidad para oponer resistencia, abusar de enajenación o trastorno mental, todo entonces para que la prescripción pase de 10, sea de 10 años, perdón, y no de 5 como simple delito. Acá lo primero que vamos a decir es que respecto del delito de abuso sexual agravado, carecería de sentido esta modificación, ya que la pena que el código le establece ya está dentro de los tramos del presidio mayor, es decir, es una pena de crimen. Por lo tanto, ya tenía una pena una prescripción de 10 años, como pretende la modificación. Donde sí es pertinente es en el delito de abuso sexual del artículo 366, en que teniendo una pena de simple delito, entonces se va a aumentar el plazo de prescripción. Esta norma, por cierto, es una excepción entonces a la regla general de los plazos y choca con lo que en doctrina se conoce como el derecho al tiempo, que es el fundamento, en todo caso, de toda la prescripción, tanto de la pena como de la acción penal. En cuanto a la penalidad, también resulta interesante que el artículo 368 bis establece la imposibilidad de aplicar la atenuante del artículo 11, número 7, que es la de procurar con celo reparar el mal causado o impedir las ulteriores y perniciosas consecuencias, impidiendo entonces que se aplique a los delitos de carácter sexual. De esa manera impide la aplicación de esta norma que en muchos casos facilita procesos de reparación de la víctima con su agresor, de responsabilización del victimario, y que la doctrina en general siempre ha promovido. También en la experiencia comparada existen distintos modelos que permiten el trabajo conjunto entre víctima y agresor, con el fin de generar una menor afectación en la esfera de los derechos y que el sujeto comprenda su acción delictual y el disvalor de su conducta. Me adelanté con una. Se agrega además la instrucción al tribunal de considerar la afectación física y mental de la víctima para la calificación del mal producido por el delito, es decir, el artículo 69. Entonces ya es una indicación, una instrucción al tribunal
que en estos casos, entonces, para efectos de determinar la pena, en el tramo que corresponda, debe considerar entonces las consecuencias del ilícito en la víctima. Como conclusión, entonces, es destacable que exista acá un intento de desarrollo respecto de temáticas de perspectiva de género. También es destacable que se dé cumplimiento a los distintos tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito Chile para erradicar la violencia contra la mujer. Y en ese sentido, me parece que el camino de legislar al respecto, buscando soluciones, es correcto, siempre y cuando las normas cumplan con los principios del derecho penal. Es decir, la indeterminación de esta norma puede atentar en definitiva contra los resultados de aplicación de la misma. Lo mismo las dificultades probatorias que pudimos adelantar también podrían incidir en en el resultado de éxito de este tipo de investigaciones, atentando también entonces en contra de las expectativas que la sociedad tiene en la misma. Y existe entonces un riesgo de populismo punitivo, en el sentido de buscar la solución más fácil y con la limitación de garantías para dar respuesta a problemas reales. De esa manera, entonces, creemos que el derecho penal nunca es la vía, digamos, idónea, sino que serán necesarias políticas públicas eficientes relacionadas con la salud mental, el cultivo, el cuidado de redes de apoyo, apoyo también gubernamental, que sin duda podrían ser de mucha más utilidad en este tipo de casos. Voy a dejar de compartir. Como ven, en general la idea de estos breves minutos era poder compartir con ustedes las inquietudes que me generan sobre todo estos dos tipos penales respecto a su efectiva aplicación. Creo que tiene problemas en su aplicación, creo que vamos a ir viéndolos y en definitiva los tribunales van a tener que ir dando soluciones a la interpretación que finalmente el legislador no pudo determinar. Eso en cuanto al aspecto penal, lo conversamos al final, las impresiones, los comentarios que tengan, y vamos a ver entonces ahora con Nicolás la parte procesal de esta ley y con las implicancias también en litigación. Así que, Nico. Súper. Mientras tanto, Octavio, ahí ya habían preguntas para que las vayas como pensando un poco para que después cerramos con un par de conversatorios. De eso se trata un poco, digamos, poner los temas conflictivos, ¿cierto? Y luego poderlos discutir. Bueno, lo primero que quisiera señalarles es que, bueno, efectivamente, como ya dijo Octavio, esto parte de una moción de diputados y revisando el proyecto, me doy cuenta de dos cuestiones fundamentales, primero, y es que los legisladores querían incorporar la ley de entrevista video grabada para víctimas de delitos de violencia sexual. Los delitos sexuales, digamos. Voy a ocupar ese término, delito sexual, digamos, para abarcar la mayor cantidad de delitos que contemple el código. Y lo otro que pretendían era establecer la inducción al suicidio. Desde ya les adelanto que la primera cuestión relacionada con la ley 21.057, que hicimos nosotros un webinar el año pasado, no tuvo cabida. Entonces, desde ya les digo que cuando se trata de menores de edad, adolescentes, víctimas de delito de violencia sexual o delitos sexuales, se aplica la ley de entrevista investigativa y video grabada. No se aplica la 21.523. Es súper importante esto, para despejar ideas.
La primera cuestión que llama la atención, fíjense que está en una modificación que se hace al Código Penal en el 372 ter, y lo colocaron en el Código Penal, y es a propósito que el Tribunal de Garantía hoy día puede decretar una medida prejudicial precautoria antes de la formalización. Esto es, que el Tribunal de Garantía podrá decretar una medida cautelar para proteger a la víctima de los delitos sexuales, que son todo un catálogo, pero son prácticamente todos los del código, por eso que no los quiero mencionar, si no me restaría tiempo, incluso sin formalización, lo cual ya es complejo. Ahora, no son medidas cautelares privativas de libertad, pero sí restrictivas de libertad. Ya es complejo porque obviamente no hay una formalización, y segundo tiempo es cuánto va a durar. Entonces, me parece que ahí hay un tema conflictivo al respecto, porque se imaginarán que una investigación de este tipo puede ser bastante larga. Entonces, la pregunta es, ¿bastará con la sola imputación para decretar una medida cautelar o tendría que cumplir con los requisitos del fumus bonus iuri y película in mora? Pareciera que sí, ¿no es cierto? Entonces, ahí llama un poco la atención. En todo caso, no es primera vez esta técnica legislativa de las medidas prejudiciales precautorias, porque en ley de violencia intrafamiliar también está. Entonces, lo quería plantear como una cuestión inicial. Ya, vamos a los temas conflictivos de materia procesal penal y de litigación. Para los que se dedican al mundo del rol de querellantes, se establece una ampliación del artículo 109 del Código Procesal Penal, que es el que establece los derechos de las víctimas de violencia sexual. Pero ojo, estos derechos no solamente se aplican a víctimas de violencia sexual, sino también respecto de cualquier delito sobre violencia contra las mujeres. Esto es, cuando la víctima sea una mujer, nacen inmediatamente estos derechos. Aparte de los ya conocidos del artículo 109, y se agrega este nuevo listado, ¿no es cierto? Contar con acceso a asistencia y representación judicial. Yo no sé cómo va a funcionar eso, no lo sé. No sé si todavía está, bueno, sé que está el proyecto de la defensa de las víctimas, pero me imagino que a través de los programas de la corporación, ahí podría darse respuesta. No sé si hay alguien que trabaja ahí, después lo podemos conversar, si ya están como preparados porque esto se va a agrandar mucho, digamos. La B resulta interesante. Las que marqué con negrita a mí me parecieron interesantes para discutir luego del coloquio. Dice, no ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada, ni cuestionada por su relato, conductas o estilo de vida. A ver, esto tiene mucha repercusión en lo que pasó en el juicio de Nalia Rifo en el sur, donde efectivamente se cuestionó mucho por parte de los litigantes este tipo de asuntos, y me parece que de ahí viene un poco esta normativa para que no se vuelva a repetir. Obtener una respuesta oportuna y efectiva y justificada, que se realice la investigación con debida diligencia, de un enfoque interseccional, incorporando perspectiva de género y derechos humanos. Recibir protección en las medidas contempladas, ¿cierto? Para proteger la integridad, indemnidad y libertad personal. Miren la letra F, que me parece interesante. La protección de sus datos personales y los de su hija e hijos respecto de terceros. O sea, fíjense que, y esto ya es una restricción de publicidad tanto para el tribunal como para los medios de prensa, es que no basta con omitir, ¿cierto?, el nombre de la víctima, sino también de sus familiares. No puede decir, ¿sabes qué? Yo no puedo decir el nombre de la víctima, pero es la mamá de tal persona. Entonces te das cuenta que ahí uno de todas formas se filtraría, entonces también hay restricción respecto a eso. Y participar en el procedimiento recibiendo información clara, sin incluso contar con la presencia o la participación de un abogado.
la verdad que las experiencias sin abogados, sin abogada, en el respeto y protección a las víctimas nunca han sido muy buenas, digamos. Siempre el legislador hace un intento de intentar que no exista apoyo letrado, o sea, que no sea un obstáculo, y la verdad que las experiencias no han sido buenas, pero el legislador insiste al respecto en que no se necesita abogado, cosa que es obvia, ¿cierto? Pero sabemos que tenemos todo un lenguaje complejo y cuesta. Y también el nuevo artículo 109 establece este concepto que no existe en el Código Procesal Penal, que es lo que se llama la prevención de la victimización secundaria. Y lo señala la letra H porque este es un concepto nuevo que vamos a tener que empezar a trabajar. La victimización secundaria, revictimización más conocida, ¿cierto? Es que se adopten medidas para prevenir la victimización secundaria y luego la define. Esto es, evitar toda consecuencia negativa que pudiese sufrir con ocasión de su interacción en el proceso penal. Entonces, como finalmente el leitmotiv de esto. Por consiguiente, la denuncia debe ser recibida en condiciones que garanticen el respeto por su seguridad, privacidad y dignidad. Se dan cuenta que acá está como volviendo un poco al espíritu también cuando se recoge la ley entrevista investigativa y video grabada. Dice, la negativa o renuncia a recibir las denuncias se considerarán por infracción grave al principio de probidad administrativa, que son los casos en que los carabineros no, por diversas razones, no tomaban las denuncias, digamos. Y después dice, asimismo, tendrá derecho a que su declaración sea recibida en tiempo más próximo desde la denuncia. Y miren esto, por personal capacitado de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile o del Ministerio Público. Ya, acá se dan cuenta porque la intención era un poco asimilarlo a la ley de entrevista investigativa y video grabada, donde también se establece capacitaciones para quien recibe. Ahora, no es lo mismo estar entrevistando a un menor de edad o un adolescente víctima de delito sexual que a un adulto. Yo creo que las experticias son distintas, así que ahí tienen trabajo de capacitación. Y miren lo interesante. Y dice, y cuente con un soporte necesario para evitar que vuelva a realizarse durante la etapa de investigación. O sea, pareciera que el legislador acá lo que quiere es que el soporte sea un soporte video grabado. Si bien no en un contexto de entrevista investigativa y videograbada, porque recordemos que eso requiere un mediador, ¿cierto? Pero en este caso que puede existir, digamos, un soporte donde no se le vuelva a preguntar nuevamente a la víctima por los hechos acontecidos. A menos que ello sea indispensable para el esclarecimiento de los hechos o que la propia víctima lo requiera, o sea, quiera volver a declarar. Ahora, yo creo que es un avance para la gente que está en el sistema, que la verdad que todas las declaraciones, si fuesen video grabadas, sería maravilloso. Entonces yo creo que siempre es un avance que la declaración que presta el Ministerio Público, que se presta ante el Ministerio Público, ante la policía o ante Carabineros, si está video grabada, creo que es el mejor de los mundos para todos los intervinientes. Ahora, eso no quiere decir jamás que ese soporte sea prueba. Vamos a ver un tema conflictivo que hay un poco más adelante sobre lo mismo. Y la declaración judicial deberá ser recibida por jueces capacitados. ¿Ven? Vuelve a lo mismo. Recordemos que acá no hay intermediador, no se vayan a confundir, sino al parecer con jueces que puedan dirigir el debate por lo que viene después. Y se garantizará en los casos referidos el respeto por la seguridad, privacidad y dignidad de la víctima. Dame un segundo que se me devolvió. Ahora, estos principios o estas reglas que están de derechos, en realidad no son principios, son reglas que están en el 109, ahora se van a materializar, porque el legislador establece los derechos, ¿cierto? Y ahora establece las obligaciones para los intervinientes. Eso es muy importante, porque si la técnica es solamente establecer derechos y después no hay una normativa que lo explicite, la verdad que nos quedamos en el mundo de la idea. Bueno, acá el legislador crea un nuevo
109 bis, ¿cierto? El 109 es siempre el derecho a las víctimas, el 109 bis es un artículo nuevo que establece la protección especial para víctimas de violencia intrafamiliar. Y acá entrega dos mandatos: el mandato al juez de garantía y el mandato al tribunal oral en lo penal. Y fíjense que estos deberes son de oficio a petición de parte y son bien son bien rigurosos, porque acá importa mucho la voluntad de la víctima. Dice, bueno, suprimir actas de audiencia, todo nombre, dirección o cualquier otra información que pueda servir para identificar a las víctimas, sus familiares o testigos directos o indirectamente. Hoy en día, históricamente, para los menores de edad estaba la supresión, ¿cierto? Y solamente se trabaja con iniciales. Hoy en día se entrega un mandato para que, en el caso de las víctimas de violencia sexual, también se suprima la identificación, sea de oficio o a petición de parte. Dos, bueno, prohibir a los intervinientes que entreguen información o formulen declaraciones relativas a la identidad de las víctimas. En el fondo, hoy día estamos hablando de que a nivel externo, extra proceso, son testigos o son víctimas, digamos, con identidad reservada, extra proceso, intraproceso no, a menos que haya una manifestación libre en que quiera ella o él dar su identidad. Y fíjense, la letra C, lo que se refiere a la publicidad de las audiencias. Nosotros sabemos que un principio básico es la publicidad, pero miren, impedir el acceso de personas determinadas o del público y en general a la sala de audiencias y ordenar su salida de ella si alguna de las víctimas lo solicita. O sea, esto es, ojo, usted, señor o señorita querellante, que está en este webinar, usted puede pedir, porque usted habla por su representada, su representado, que desalojen la sala. Porque ahora se estableció ese derecho. Solamente, sin justificación, porque la sola víctima lo solicita. Miren qué interesante. Antes que había que pedir, digamos, ahora me parece que es un mandato. Y lo otro también que es interesante, que es la prohibición de los medios de comunicación social de acceso a la audiencia, si alguna de las víctimas lo solicita. O sea, fíjense que acá, si la víctima en el fondo no quiere público, no quiere prensa, me pareciera que no hay una línea argumentativa tendiente a impedirlo. O sea, esto es, me parece que acá el legislador ponderó publicidad versus protección y finalmente en estos casos de violencia sexual desplaza la publicidad para proteger a la víctima de violencia sexual. Y finalmente se pueden decretar medidas establecidas en el artículo 308 para favorecer la declaración. El 308, si recordarán, plantea todas aquellas hipótesis en que los testigos pueden declarar de manera protegida, sea con biombo, sea en circuito cerrado, ¿cierto? Entonces podría, si bien no trabajar, digamos, la víctima como testigo a través de una declaración judicial videograbada, porque eso es de la esencia del intermediador. En este caso no hay intermediador, pero sí podría hacerlo, en este caso, en una sala contigua. Ahí creo que ahí se puede abrir una puerta importante. Si usted es querellante, ahí tiene varias, digamos, posibilidades para poder proteger a su cliente. Y fíjense que en esto de la prevención y victimización secundaria, también entrega un mandato tanto a los intervinientes, o sea, a todos nosotros. Yo creo que de una u otra forma estamos cumpliendo un poco con el mandato de la ley, pero además a las instituciones, dígase Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, que también tienen el deber de prevenir la victimización secundaria.
Y vuelvo a decir, esto es evitar toda consecuencia negativa que pudieran sufrir las víctimas con ocasión de su interacción en el proceso penal. Desde ya les adelanto que desde el punto de vista de la litigación, la persona que hace una denuncia señalando que es víctima de cualquier delito, tiene esa calidad por ley. Entonces, ocupar términos como la presunta víctima, o no sabemos si todavía es la víctima, la verdad que eso no es persuasivo, ¿cierto? No es persuasivo, usted no va a convencer más o menos al tribunal porque le diga la presunta víctima. El legislador contempla ciertos nombres, cómo tratar a los intervinientes, al imputado, a la víctima. Así que es interesante, a mí no me parece que persuasivamente tratarla de la eventual víctima o la posible víctima, o no sabemos si es víctima hasta que haya sentencia condenatoria. Me parece que bueno, primero persuasivamente creo que no es adecuado, y segundo, además tiene que ver un poco con la victimización secundaria. Yo creo que cualquiera persona, sea una que se dicte sentencia absolutoria o sentencia condenatoria, de una u otra forma, si está sentada ahí y dice ser víctima, si lo es. No sé de qué, nunca lo sabremos, pero sin duda, si una persona está sentada ahí, bueno, sin duda que algo pasó, digamos, por algo se siente así. Y desde la mirada de la litigación, que nuestro trabajo es persuadir, me parece que el término correcto es el trato de víctima como lo establece la ley, digamos. No nos perdamos ahí. Menos en este tipo de delitos, ¿cierto? Con todo lo complejo que es la litigación. Fíjense que se establece también, se extiende las causales de apelación verbal. Recordemos que el artículo 149, inciso segundo, establece la apelación verbal para ciertos delitos, ¿cierto? Recordemos que el imputado tiene que estar detenido o en prisión preventiva para que opere la apelación verbal. Y generalmente eran los delitos de crímenes, y le agregábamos, ¿cierto?, en la ley de armas y la ley 20.000, ¿no? Siempre lo enseñamos así cuando trabajamos en los cursos. Y se agregaron, fíjense, estos delitos que antes no estaban y que además no tienen penas de crímenes, digamos. El estupro, ¿cierto? La acción sexual distinta al acceso carnal, digamos, el conocido como abuso sexual, digamos. La acción sexual impropia, que opera respecto a menores de edad, y la explotación sexual. Entonces, fíjense que ahora, ojo con estos delitos, que también va a operar la apelación verbal, así que el catálogo se amplió. Así que si usted es defensa, ojo que le pueden presentar apelación verbal, y si usted es querellante, puede apelar verbalmente, digamos. Recordemos que también lo puede hacer usted. Un tip se le haga el coche. Ya, el 191 ter. Fíjense que se refiere a la prueba anticipada para evitar victimización secundaria. Desde ya les digo que si usted es querellante, no lo haga. El legislador constantemente cree que es una solución la prueba anticipada. Y lo establece en la ley de entrevista investigativa y video grabada, y ahora lo vuelve a establecer acá, digamos. Y la verdad es que en los 20 años de reforma no es una experiencia buena desde el punto de vista de la litigación. Fíjense que ahí establece que estos son los delitos, sexuales o finalmente de violencia sexual. Se podrá pedir anticipación probatoria y se pueden realizar sin la presencia del imputado. ¿Por qué yo no la recomiendo desde el punto de vista de litigación? Porque si usted es querellante y se va a generar la prueba anticipada, la defensa va a conocer lo que va a declarar la víctima mucho antes del juicio. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Le va a llevar prueba de refutación
al juicio de todo lo que diga. O sea, si usted adelanta esa prueba, que sin duda es su prueba reina, lo que está haciendo, le está entregando un puente de plata a la defensa para que se haga cargo de toda y cada una de las afirmaciones que hizo. Claro, usted me dirá, Nicolás, pero es que bueno, la víctima está tan mal que no va a llegar a juicio, no va a ser capaz de sentarse en estrado. Sí, sí, eso siempre puede pasar, ¿cierto? Pero si usted lo va a hacer, sea consciente que todos los intervinientes van a conocer esa declaración, que va a ser la prueba, y todos van a intentar de una u otra forma refutarlas ya, porque ya conocen, ya la prueba viva, que es del juicio oral, se adelantó. Así que desde el punto de vista de estrategia procesal, piénselo siempre 2 veces antes de tomar esa decisión. Ese es mi consejo. Y esto es muy interesante, porque el 330, y ya finalizando para que conversemos un poquito, se modificó y se establecen nuevas objeciones de preguntas, o dicho de otra forma, nuevos métodos de interrogación, ¿cierto? Bueno, sabemos que la regla general, o sea, es quien presenta al testigo, hace preguntas directas, quien no lo presenta, hace contra, ¿cierto? Pero fíjense cómo queda el inciso segundo del 330. Dice, en relación con la víctima, no se podrán realizar interrogaciones ni contrainterrogatorios. Fíjense que es tanto para el examen directo como para el contra. Que humillen, causen sufrimiento, intimiden o lesionen su dignidad. Claro, uno podría ahí, ¿cómo llamarla? Impertinente por 330, o prohibida por 330. Ahí vamos a tener que trabajar después, con más detalle lo podríamos ver, pero ahí efectivamente hay una limitación. Y fíjense cómo queda el inciso que sigue. En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, ¿cierto? Que aquí viene con las objeciones. Aquellas destinadas a coaccionar, y se agrega lo siguiente: o acosar ilegítimamente al testigo o perito. O sea, hay una nueva objeción que se llama objeción pregunta que acosa. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es lo que es acosar? Yo lo busqué en la RAE, que es insistir, persistir, molestando. Entonces, acá se va a generar un problema que tiene que ver vinculado con la pregunta repetitiva, porque hoy en día la pregunta repetitiva es una pregunta válida. Entonces, cuando una pregunta repetitiva pasa a ser una pregunta que acosa, va a ser interesante, ¿cierto? Bueno, desde ya que si el testigo no contesta, bueno, yo tengo que volver a hacer la pregunta, digamos, pero ¿cuándo se puede transformar esto en un acoso, ¿cierto? Creo que ahí va a ser un tema interesante para discutir respecto a esta nueva objeción. Y con esto voy cerrando, que el 331, no sé si ustedes se acuerdan, que se refiere a la reproducción de declaraciones anteriores a la audiencia de juicio oral. O sea, el 331 se aplica muy restrictivamente, y es en aquellos casos en que actas o la prueba anticipada se rinde en juicio. ¿Cierto? ¿Cuándo es el caso de las actas? Cuando un acta, o sea, una declaración ante la fiscalía, puede ser considerada como prueba, ¿cierto? El 331 establece, que es cuando en el fondo, cuando ha muerto el testigo a causa del imputado, cuando en el fondo lo ha presionado a no comparecer por causa del imputado, es bien restrictivo. Y se establece esta nueva hipótesis que la verdad que yo la he pensado, repensado, si ustedes tienen idea, que es bien compleja. Porque esto tiene que ver a propósito con esto que los legisladores, lo de la moción, querían la entrevista investigativa y video grabada. Que ya sabemos que la entrevista investigativa y video grabada no sirve como prueba, ¿no es cierto? Salvo en casos muy, muy excepcionales. Y acá se creó algo bien extraño.
Dice, podrá reproducirse o dar lectura a los registros en que constaren anteriores declaraciones de testigo o perito o imputado en los siguientes casos. Y acá establece la letra F. Dice, cuando existan antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima. O sea, ya estamos hablando de la hipótesis, no donde la víctima no declara. Ojo con eso, sino en aquellos casos en que la víctima va a declarar y se retracta. O sea, dice, no, no sé, no me violaron, no abusaron de mí, él no me golpeó. Dice, los que serán valorados por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 293, que es la regla de valoración de la sana crítica, teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra. Es bien extraña esta norma, porque pareciera ser que, y me parece que es la única interpretación más plausible, es la víctima se retracta, se retracta, bueno, declaran peritos o declaran testigos que dan testimonio de, en este caso, de riesgo y del daño, y luego de eso, al final, la fiscalía o el querellante tendría que plantear la incidencia del 331, letra F, diciendo, mire señoría, hemos escuchado a la víctima que se retractó, hemos escuchado a los peritos que en realidad tenían mucho miedo, que lo más posible era que se retractase, y tomando en consideración aquello, yo le pido al tribunal que me acepte la declaración que dio en sede de investigación. Y ahí el tribunal tendría que resolver. Entenderlo de otra forma me cuesta. Y pues dice, serán valorados por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297. Hace una valoración ahí. No lo entiendo de otra forma. No podría yo llegar y decir, mire su señoría, sabe que como la víctima se retractó, yo voy a ingresar la declaración que dio por escrito porque tengo todos estos informes. ¿Se dan cuenta? Porque ¿cómo yo voy a mencionar informes que no han sido incorporados a juicio de forma legal? Es bien extraño esto. Esto que yo creo que va a causar problemas. ¿Qué le recomiendo yo en sede de litigación? Si usted es querellante, porque acaba de haber un problema para el Ministerio Público, para el querellante, bueno, tiene las herramientas de refrescar memoria y tiene las herramientas de evidenciar contradicción. Esas son las herramientas que yo no sé si le van a dar valor a una declaración en papel, digamos, sobre todo si la víctima dice, sabe que yo en realidad mentí o yo no quiero, porque ella puede decir, no quiero declarar si está en el 302, pero si no está en el 302, lo que va a hacer, va a decir, me retracto, no es cierto lo que dije. Bueno, si tú sabes, porque vas a conocer tú a tu cliente, ¿cierto? De que en realidad ella tiene miedo o tiene un problema o tiene un problema importante psicológico, no sé, ustedes conocerán más el caso, bueno, quizás la forma de que entre la información, más que intentando esta reproducción de declaraciones, es quizás mediante un refrescar memoria o en un evidenciar contradicción blando, ¿cierto? Que es la técnica que se ocupa y que nosotros enseñamos en los cursos. Así que creo que va a ser un temazo conflictivo y la idea ahora es poder conversar de estos temas conflictivos. Súper. Estamos, ¿no? No sé si ahí hayan preguntado. Ya, don Octavio, conteste usted las preguntas que tenía ahí, ¿o no? Ah, y yo mientras tanto veo las mías, ¿no? Don Octavio, está con mucho. Ahí sí. Sí, hay varias preguntas, todas súper buenas. Mira, voy a partir de las últimas a las primeras. Rocío dice, claro, los hombres también pueden ser víctimas de delitos sexuales. Sin duda, digamos. Y eso no tiene incidencia en el delito de la inducción al suicidio. Recordemos que en el delito de la inducción al suicidio el sujeto pasivo es indeterminado, puede ser hombre, mujer, es indeterminado. Pero lo que sí en el suicidio femicida
es expresamente la mujer. ¿Por qué? Porque habla de el suicidio causado a una mujer. El mismo tipo penal lo señala, digamos. Por lo tanto, claro, ahí se excluiría. Luego, Pablo pregunta respecto de los requerimientos de inaplicabilidad, respecto al artículo 1 de la ley 18.216, porque se excluye el abuso sexual de los delitos a los cuales podría acceder una pena sustitutiva, que es la discusión que se dio con la ley de armas, que se ha dado con distintos delitos. A mí me parece que sí, que nuevamente podría plantearse esta discusión, sobre todo porque creo que el efecto es muy grave. Creo que la lesividad de los delitos que se excluyen de las penas sustitutivas, en este caso, tiene una diferencia con el delito de abuso sexual que infringiría el principio de igualdad ante la ley. Me parece que no puedo adelantar porque todo depende de la composición, y entiendo que hay 2 ministros que todavía está pendiente de designación, pero me parece que podría ser una discusión que vuelve a reflotar. Si quieres aportar algo, Nico, si no, sigo. No, dale, sigue, porque yo estoy leyendo mis preguntas. Pablo también acá nos habla sobre el nuevo plazo de prescripción, ¿cierto? Que va de los 5 a los 10 años. Si hace que mute que mute el tipo penal, digamos, de simple delito a crimen. Y esto Pablo lo pregunta por la jurisprudencia de la Corte Suprema, que es a la inversa, digamos, que muta, por ejemplo, si la pena es de falta, aunque sea simple delito, la naturaleza va a ser de falta. Así lo ha dicho la Corte Suprema. De ahí me imagino que viene la pregunta de Pablo. Yo creo que no, Pablo. Yo creo que la interpretación siempre tiene que ser pro reo, en este caso sería en perjuicio, pero además no veo el efecto práctico. Porque el efecto práctico de bajar la naturaleza de simple delito a falta es evidente por las penas sustitutivas, por la prescripción, hay muchos efectos, digamos. Pero el efecto de que de simple delito, si ya tenemos la prescripción en 10 años, de simple delito mute la naturaleza a crimen, el efecto práctico no lo veo. Que no creo que pase, pero no lo veo. Si me das algún ejemplo, tal vez ahí sería más fácil. Sí, lo que yo planteo, obviamente es una interpretación anti-reo lo que estoy diciendo, pero lo que yo estaba preguntando, bueno, es que yo como querellante parte acusadora podría decir, bueno, su señoría, ahora el plazo es 10 años, o sea, es igual a los crímenes, por tanto, para efectos de prisión preventiva, el 140 letra C, deberíamos tenerlo en cuenta como criterio interpretativo para disponer la prisión preventiva. Es que la prescripción, la propia ley ya te dice que son 10 años, ¿no? Y claro, para efectos de peligro de fuga... Yo creo que te sirve más que ahora no tiene derecho a pena sustitutiva. Sí, Creo también. que es más fuerte. O sea, hoy en día el abuso sexual, la acción sexual con adultos, en la hipótesis de privación total o de imposibilidad para resistirse, wow, si se logra probar, es pena efectiva. Un colega fiscal me dijo que solo quedó afuera de la exclusión el abuso sexual por sorpresa, que sería Sí, como el el único único que quedó campo de afuera, acción que sí, tenemos. es el único que quedó afuera. Sí, no, sí, Así que ahí tienes más, si tú estás como querellante, ahí, su señoría, este delito no tiene pena sustitutiva. Sí, y a los defensores se les pone cuesta arriba. Ahí se les pone cuesta abajo. Y la primera pregunta de Pablo acá es un temazo respecto de qué entendemos por mujer. Si acaso incluye los temas de transexualidad, o si se debe limitar al tema biológico. Claro, es un tema que va a estar sujeto probablemente a discusión, también a acreditación durante el juicio. Me parece que hay fundamentos fuertes para establecer que la interpretación siempre tiene que ser, de todas las normas penales, tienen que ser lo más restrictivas posible,
y de esa manera yo creo que la defensa tendría un argumento fuerte en cuanto a que tiene que limitarse, digamos, al término, a la concepción biológica. Eh, Me parece, sí, pero igual obviamente va a estar sujeto a discusión. Eh, no sé si piensan, si comparten lo mismo, pero creo que la defensa tendría argumentos fuertes, digamos, para oponerse. Eso, Nico, ¿tienes tu Sí, pregunta? sí, yo tengo una, ahí las preguntas que vi, era primero respecto a las medidas prejudiciales precautorias. Había una pregunta que eso no atentaba un poco contra la presunción de inocencia. Bueno, ese es el problema que tiene las medidas prejudiciales precautorias, digamos. Aparte que no tiene plazo, yo creo que no hay formalización, es complejo. Yo creo que ahí, si usted es defensor o defensora, me parece que tiene que trabajar con fumus bonus iuri y precum in mora. Fíjense que acá no se establecen estándares que diga por la sola denuncia se podrá establecer como la cautelar. No es así. Fíjense que en violencia intrafamiliar ahí sí que hay mucha más protección, o en violencia doméstica. Acá por lo menos no se estableció ese estándar. Así que ahí va a ser más complejo poder, digamos, poder acreditar esa cautelar o poderla mantener. Y lo otro era la pregunta en torno a la retractación y, y en torno a los ejercicios de refrescar memoria y vencer contradicción. O sea, claro, es que, ojo, este es para una compañera que pone, tiene valor frente a la retractación, ya que no existiría la posibilidad de hacer dicho ejercicio, refrescar memoria y evidenciar contradicción. O sea, sí, ojo, porque, ojo, no confundir la retractación con que la víctima no vaya a declarar a juicio. Ojo, porque no es lo mismo. O sea, estamos en presencia de una víctima que va a declarar y se retracta. O sea, dice cosas distintas. O sea, yo estoy imaginando, dice, ¿sabes qué? Yo no, a mí no me abusaron, en realidad no me tocaron, o yo, la relación sexual fue consentida, ¿cierto? Y en toda su declaración aparece todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Con todas las limitaciones que tiene esto de poder utilizar la misma declaración que prestó en sede como prueba, a mí me parece que siendo tu cliente, bueno, porque va a ser tu cliente, ¿no es cierto? Sí, pues tú lo estás, si eres querellante, bueno, primero hay un tema ético que va a tener que resolverse. La forma de sacar esa información me parece que puede ser a través de refrescando memoria, porque ya a decir no me acuerdo o yo no dije eso, y tú eventualmente le vas a poder refrescar la memoria o evidenciar contradicción. Yo diría que hubiese sido mucho mejor haber establecido una presencia de una regla de un testigo hostil para haber entrado, ¿no es cierto? Hubiese sido más fácil y le hubiese preguntado sugestivamente y quizás de esa forma hubiese sido más fácil. Pero se creó esta idea de utilizar el registro como prueba, que como les dije, primero tiene que pasar por un estándar de necesariedad y segundo, la prueba viva, ¿cómo va a valorar una declaración por sobre una prueba viva? Digamos, hay algo complejo. A mí me parece, o sea, si yo soy querellante, me parece que es mejor confrontarla con un control suave, para que en el fondo salga la información de ella, que en el fondo a través de una declaración que finalmente no puede ser objeto de valoración, porque tú vas a tener después la declaración de ella diciendo que no es así y la declaración escrita que dice que sí es así. Entonces ahí creo que va a ser complejo eso. Ahora, con todo lo que sigue, porque también es complejo, porque si tú le estás evidenciando contradicción, igual estás de una u otra forma revictimizando, que es lo que no quiere el sistema, ¿te das cuenta? Ahí hay un problema, digamos, que se va a dar. Kevin tiene levantado la mano. Hola, chiquillo. Eh, Me preocupa un poco el tema de la ley. Creo que tiene varias inconsistencias en cuanto a la génesis del derecho penal, en cuanto al contrainterrogatorio, en cuanto a la igualdad ante la ley. Sobre todo, mira, varios temas. El suicidio, femicidio, de femicida. ¿Cómo lo va a ver el Tribunal Constitucional cuando alguien quiera una aplicación
por inconstitucionalidad en cuanto a la igualdad ante la ley. Yo veo la defensa que diga, oye, realmente si esto pasa con un hombre, esto no es delito, si pasa con una mujer, esto es delito. Hay una desigualdad brutal en cuanto a la ley. De igual forma, en cuanto a lo que decía Octavio, ¿cómo no podemos, me doy el caso de abuso, violación, poner en el supuesto que él tiene un dolo eventual, que él puede prever o puede llegar a saber que puede generar un suicidio cuando las tasas son mínimas? O sea, creo que el caso más conocido, bueno, el de Temuco, pero hay millones que no se generan. Entonces, ¿cuándo va a generarse el doble eventual para decir, no, que él se representó esta posible situación o no? De igual forma el tiempo, porque hay casos en que pueden pasar 5 años, donde 5 años recién la víctima llega a sentir efecto y generar el suicidio posterior. ¿Cuándo generamos esta certeza legislativa? Eso es lo primero. De igual forma, perdemos muchas facultades en el contraexamen, y ahí discrepo un poco contigo, Nicolás, porque especialmente en el estudio que estoy, se está especializando mucho en delitos sexuales, y nos ha tocado, sí, que se plantan literalmente a declarar eh, con una intención más de índole de derecho de familia que con índoles penales. Entonces sí me ha tocado muchas veces, hasta un delito de violación. Ahora último, el viernes tengo una edición de no perseverar, un delito de violación. Y Sí, no te que, muevas, que se pierde la voz, para que estés disculpa, escuchando. y Ahí que al sí. fin y al cabo, en el delito de violación, la madre buscaba el cese de la relación directa regular. Ahí te estás perdiendo, tienes que acercarte al micrófono, vale, porque está bueno. Disculpa, Ahí sí, sí. ahí. Me pasa que efectivamente hay situaciones en que se prestan declaraciones por mal utilizar el sistema penal buscando beneficio en el derecho de familia. Entonces, Sí, en esta situación de perder facultad de contraexamen, sé que esto es contrageneracional o contra actualidad, pero el contrainterrogatorio es base para poder evidenciar contradicciones. Y en ese sentido, el que me ocupe la revictimización es súper complicado para la defensa, porque literalmente ahí yo voy a evidenciar cuando la persona está mintiendo o no. Ahora, otro punto, uno puede, ya, me cuesta llegar a entender que no se pueda llegar a un punto en un sistema que se está resguardando, que ya la causa es reservada, supuestamente ya no hay público. si no se escucha bien, Kevin, tienes que acercarte ahí como el que te empieza a mover y ahí como que, si te Ya, quedas quieto, ahí, sí, ahí. me cuesta ver que el sistema Sí, ya no esté resguardando sí, la sí te escuchas. victimización. Y Sí, el dale. hostigamiento habla del perito ¿Del? también. El perito. No, acá habla de todo, sí, sí. Algo que es Entonces, súper, sí, sí, es aquí nos súper estamos interesante. extralimitando un poco No, a la víctima y metemos todo en el sistema sí, de hostigamiento, ya. revictimización. Pero acá hay algo que es importante, porque, a ver, bueno, con Voy a el... buscar audífonos sí, para bueno, bueno, buscar el bueno. micrófono. Ahora, ojo, algo que es importante, que como quedó redactado, si me permiten, quedó redactado así, miren. Dice, estas normas se aplicarán al imputado cuando se allanare a prestar declaración. O sea, esto del acoso, de interrogaciones que lo puedan humillar, causar sufrimiento o intimiden o lesionen la dignidad, también se deben entender que son para el imputado. Ojo ahí. Ojo ahí, porque no podría ser, ojo ahí, porque fíjense que hay una norma abajo que dice, a ver, estas limitaciones de humillación, de acoso, no son solamente para la víctima, sino también son para el imputado. Entenderlo de otra forma sería entender que hay estatus distintos de contrainterrogación. ¿Ok? Y yo creo que ahí se salga un poco. Ahora, esto no quiere decir que tú no puedas contrainterrogar, sino que en el fondo, en el contrainterrogatorio, lo que te está diciendo es que tú no puedes ocupar estereotipos. Y eso es cierto, no puedes ocupar estereotipos, que es algo que es súper importante, y tampoco puedes hacer preguntas que puedan humillar o acosar.
En el caso de la humillación está más bien clara con que vaya a hacer preguntas que efectivamente sean humillantes, y eso lo va a determinar. Es por eso que es súper importante como tú planteas tu teoría del caso, ¿no es cierto? Porque ahí se establece la pertinencia o no. Y sobre el acoso, o sea, yo creo que no hay acoso cuando el testigo no te quiere contestar, porque acosar es insistir. Entonces el testigo, frente a la pregunta, no te la contesta, y tú vuelves a hacer la objeción, está acosando, bueno, contésteme la pregunta y no se la hago más, ¿ok? Y Un ahí segundo para, un poco para terminar. contestando. Sí, una pregunta más, Y porque lo, estamos cerrando ya en el tiempo. sí, Dale. ahora, el tema de la retractación. Yo tuve los cursos de la ley de videoconferencia, Sí, de entrevista videograbada. En ese sentido, la retractación era fundamental ahí. Yo me acuerdo que la jueza señalaba, bueno, es que el niño también es un sujeto de derecho, no sí, solamente un sujeto al cual lo resguardan. Y en ese caso pesaba mucho la retractación porque mucho. literalmente se caía todo. Sí, mucho. Pero aquí literalmente, bueno, metamos informe, Mm, metamos la evaluación, la pauta de riesgo, que la pauta de riesgo es literalmente la persona allí dice, tenía una pistola, sí, tiene una pistola, que él me amenazó de muerte, entonces una pauta de riesgo, el informe psicológico, bueno, también tenemos varias discusiones con el informe psicológico, de hecho, la ley de entrevista videograbada trata de eliminar el informe claro. psicológico, el informe y aquí metámoslo. Sí, parece, claro, es interesante tu observación, me parece, no, no lo había reflexionado. Claro, yo creo que ahí es que es por eso que tiene que ser muy restrictivamente, digamos, aceptar la declaración escrita, porque si nosotros aceptamos las declaraciones escritas, la verdad que el sistema se está transformando en un sistema de oral a un sistema escrito. ¿Te das cuenta? Y ese es el problema que trae consigo. Y eso obviamente contraviene el principio de adversarial y de contradicción. Tú no puedes contrainterrogar a una hoja. ¿Te das cuenta? Y ahí es por eso que yo prefiero la técnica, en ese caso, la técnica de refrescar memoria y vencer contradicciones en su caso. Germán, con usted cerramos. Gracias. Sí, en el caso, por ejemplo, si la denuncia es realizada a un personal, ya sea de carabinero o de la PDI, que no cuente con la capacitación que señala la ley, podría considerarse como prueba viciada y, en el fondo, eh, poder objetarla dentro de del juicio de preparación de juicio oral, Oh, no la se me, audiencia. no se me había ocurrido. Puede el profesor no saber todo, ¿no? Tiene ese derecho. No se me había ocurrido. Fíjense, a ver, lo que pretende el legislador ahí es que en realidad cuando se le tome declaración a la víctima de violencia sexual, sea una persona que sepan poder entrevistar, digamos, con perspectiva de género, con interseccionalidad. Yo creo que eso es lo que pretendía el legislador. Ahora, yo creo que uno pudiese decir, sin temor a equivocarse, mire, si la persona que tomó esa declaración no era una persona que, que tenía las competencias, e incluso hace muchas preguntas inductivas para los efectos de la toma de esa declaración, uno podría cuestionar, no sé si para excluirla, pero para en el fondo decir, como la misma línea argumentativa de Kevin, mire, más encima quieren meter esta declaración como prueba, cuando ni siquiera la persona que la tomó es una persona experta, digamos. Yo creo que ahí podría ser una buena línea argumentativa, que se me acaba de ocurrir ahora, digamos. Podría ser. Eso, bueno, Vale, podríamos gracias. seguir toda la tarde, toda la noche. Así que, bueno, les queremos dar las gracias a todos. Hay muchas preguntas ahí y les queremos Sí, dar las quedaron. gracias por su participación. Sí. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, nosotros construimos conocimiento y qué bueno que nos acompañen en esta construcción. Amamos esto, lo pasamos bien y esperemos que ustedes también lo pasen bien. Octavio. Bien, pues agradecer la participación, los aportes, siempre útiles. Los vamos a estar invitando a los próximos que hagamos durante el año.
Así es que manténganse siempre en contacto y vamos a estar enviando noticias. Por lo pronto les avisamos que vamos a hacer un curso de litigación oral que parte la próxima semana. Para los que estén interesados también les paso el dato. Sí, vemos todas estas cosas de objeciones, refrescar memoria, todo así, porque es desde el mundo de la idea, desde el hacer, desde el ser al hacer hay un paso importante, entonces eso es lo lindo de la litigación, así que no lo ha hecho, de verdad que se lo recomiendo, porque la verdad que las experiencias son muy, muy buenas. Y a todos ustedes un abrazo grande, pues nos estamos viendo en otra jornada, un gusto. Un abrazo, gusto un saludo. del saludo. Gracias. Les vamos a enviar el link. Hasta luego. Chao. Y un saludo a Chao. Eduardo, Chao, que me está gracias. pasando ahí. Sí, don Eduardo, que está ahí en el norte. Ahí está. Eduardo. Chao. Saludos a todos. Gracias. Un abrazo, mire, ahí Gracias. tenemos los fans. Chao. Saludos desde Puerto Montt. Saludos, Siempre saludos. Que se- estén bien. Chao, que estén Chao. muy bien, que tengan una linda tarde. Gracias, Nico. Gracias, Octavio. Que estén bien. Saludos a Chao. todos. Gracias a todos.